Los milagros de tu gigante interior. Una obra original creada por Óscar González para Biblio, Estudio. Capítulo 1. El despertar del poder dormido. Dentro de ti hay una fuerza que no duerme, aunque a veces creas que está apagada. No se trata de algo que tengas que conseguir, sino de algo que ya eres. Es la esencia viva que respira debajo de tus miedos. El gigante silencioso que observa cada uno de tus pasos esperando que lo reconozcas. Muchos buscan fuera señales de poder, como si la grandeza viniera de lo que logran. Pero el verdadero despertar comienza cuando miras hacia adentro y descubres que lo que tanto anhelabas siempre estuvo en ti. La mayoría de las personas no viven sus vidas, las arrastran, reaccionan más de lo que deciden, temen más de lo que imaginan y se lamentan más de lo que actúan. Se convencen de que algún día encontrarán la motivación sin entender que el fuego interior no aparece de repente, se cultiva. Marco Aurelio lo resumió con una claridad eterna. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Cada emoción, cada creencia y cada palabra que te repites es una pincelada que define el tono con el que pintas tu mundo. Si el lienzo está lleno de duda, todo lo que veas parecerá inalcanzable. Pero si te atreves a colorearlo con fe, todo cobra vida. No necesitas esperar a que algo externo te sacuda para comenzar a despertar. No hace falta un milagro ni un golpe del destino. El milagro es que ya estás vivo. Es el simple hecho de tener conciencia, de poder pensar, de poder decidir cambiar. Cada vez que eliges un pensamiento constructivo, en lugar de uno autodestructivo, estás moviendo una montaña dentro de ti. La grandeza no se mide por lo que logras frente a los demás, sino por lo que eres capaz de transformar dentro de ti cuando nadie te ve. El despertar interior no siempre llega con luz. Muchas veces llega con oscuridad cuando todo se derrumba. Cuando parece que nada tiene sentido, es el momento en que el alma grita, despierta. No lo hace para castigarte, sino para recordarte que la fuerza que te sostiene no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que eliges dentro. Esa es la verdadera libertad, saber que puedes caer sin romperte y volver a empezar con más sabiduría que antes. Hay un antiguo proverbio persa que dice: el pájaro no teme que la rama se rompa porque confía en sus alas. Esa imagen encierra la esencia del poder interior. La mayoría vive aferrada a la rama, a la seguridad, al control, a lo conocido. Pero la vida está diseñada para moverse. Las ramas se quiebran, los planes fallan, los caminos cambian. Y cuando eso ocurre, el único sostén verdadero son tus alas, no las que fabricas para mostrar al mundo, sino las que cultivas cuando aprendes a confiar en ti, incluso cuando no tienes suelo bajo los pies. Despertar no significa volverte otra persona, sino recordar quién eras antes de que el miedo te convenciera de que eras pequeño. Desde niños nos enseñan a obedecer más que a escuchar la voz interior, a buscar aprobación más que autenticidad. Así se adormece el gigante, pero basta una decisión, una chispa de conciencia para que vuelva a moverse. A veces es una palabra, una pérdida o una mirada la que enciende ese proceso. En el instante en que eliges dejar de reaccionar y empezar a crear, algo dentro de ti se endereza como si recordara su verdadera forma. En los monasterios del Tíbet se cuenta la historia del monje de los 1000 saludos. Durante 10 años, cada amanecer, aquel hombre realizaba 1000 postraciones al suelo. No lo hacía para impresionar a nadie ni para obtener mérito espiritual. Lo hacía para entrenar la humildad y la resistencia del espíritu. Cuando un visitante le preguntó por qué repetía el mismo gesto cada día, el monje sonrió y respondió: para inclinarme ante lo que no entiendo. Aquella práctica no era un acto físico, sino una meditación viva sobre la entrega. Cada saludo era una lección silenciosa sobre cómo rendirse al proceso sin rendirse en el camino. En el fondo, eso es despertar, inclinarse ante lo que la mente no comprende, pero el alma sí reconoce. Esa historia nos enseña que el poder interior no se construye a base de velocidad, sino de constancia. No necesitas entenderlo todo para seguir avanzando. Hay momentos en los que la claridad no llega enseguida, pero si mantienes el compromiso con tu crecimiento, la niebla termina disipándose. Como el monje, cada uno tiene su propia forma de postración. Puede ser escribir cada día, perseverar en un sueño, sanar una herida o mantener la fe cuando nadie más la tiene. Cada pequeño acto de presencia repetido con conciencia fortalece el músculo invisible del alma.
Hay una curiosidad en la naturaleza que refleja esta verdad con una belleza silenciosa. El coral fluorescente del Caribe. Los científicos descubrieron que cuanto más oscuras se vuelven las aguas, más intensamente brilla el coral. Es como si respondiera al peligro con luz. Ese comportamiento biológico es en realidad una metáfora natural de la resiliencia. La vida no se apaga cuando se enfrenta a la sombra, sino que encuentra nuevas formas de brillar. Así funciona también el espíritu humano. Cuando las circunstancias te rodean de oscuridad, tienes dos opciones. Dejar que te consuman o iluminar desde dentro. El coral no elige la sombra, pero elige cómo responder a ella. Y tú también puedes hacerlo. Tu gigante interior no ruge, no necesita hacerlo. Su voz es más profunda. Se manifiesta como una intuición tranquila, una certeza inexplicable, una energía que no busca convencer, sino crear. Despertarlo no implica imponerte al mundo, sino alinearte con él desde un nivel más alto de comprensión. Es el momento en que dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué en mí? Todo lo que has vivido, los aciertos, las heridas, los silencios, ha sido parte de la preparación. No para volverte perfecto, sino para volverte consciente. El despertar entonces no es un instante de iluminación, sino un proceso continuo de recordar. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, la acción sobre la excusa o la esperanza sobre el miedo, el gigante abre los ojos un poco más. No hay regreso posible una vez que comienzas a ver desde dentro. Descubrir tu poder interior no te separa del mundo, te conecta más profundamente con él. Porque entiendes que no eres una hoja llevada por el viento, sino parte del mismo árbol que sostiene la vida. La luz del coral, el vuelo del pájaro, la disciplina del monje y el pensamiento de Marco Aurelio nos hablan de la misma verdad con lenguajes distintos, que el poder más grande no es el que domina, sino el que ilumina. Y cuando lo descubres, nada externo puede apagarlo, porque ya no buscas el milagro fuera. Te das cuenta de que tú mismo eres el milagro. Capítulo 2. Romper las murallas invisibles. Hay murallas que no se levantan con ladrillos, sino con pensamientos. Muros transparentes que nadie ve, pero que se sienten cada día en la voz interior que dice, no puedo, no merezco, no es el momento. Son las murallas invisibles del miedo, la culpa, la duda y la costumbre. Están tan bien construidas que aprendemos a convivir con ellas como si fueran parte del paisaje, sin advertir que en realidad limitan cada paso hacia nuestra expansión interior. Romper esas murallas no exige fuerza física, sino una clase diferente de valentía. La de mirar hacia adentro sin máscaras, la de atreverte a escuchar el eco que hay detrás del ruido mental. Como dijo Laoc, el silencio es una fuente de gran fuerza. Esa frase simple y antigua encierra una de las claves más profundas para liberar el potencial interior. Porque cuando logras silenciar la corriente de pensamientos automáticos, esas voces que repiten lo que otros te dijeron o lo que tú mismo te has creído durante años, aparece algo más grande que el miedo, la claridad. El silencio no es ausencia, es presencia. En él se revela el poder de la atención, la semilla de toda transformación real. Si quieres derribar tus propias murallas, primero debes observarlas en calma. No se destruyen golpeando, sino comprendiendo su estructura. Cada una fue levantada en un momento concreto, una crítica, un fracaso, una comparación, una decepción. Pero si fueron creadas, también pueden ser disueltas. Piensa en el oro. Su pureza no se obtiene evitando el fuego, sino atravesándolo. Por eso dice el proverbio japonés, el oro no teme al fuego. La mente también se templa así. Cada dificultad, cada prueba emocional, cada decepción es una forma de fuego que revela lo que hay en el fondo de tu carácter. Si huyes de él, permaneces en la escoria. Si lo atraviesas, emerges más claro, más verdadero. Uno de los ejemplos más fascinantes de esa disciplina interior fue el de Nicolás Copérnico. Su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium no fue escrita de un impulso genial, sino reescrita 12 veces. Cada versión representaba una batalla mental contra sus propias dudas y contra los límites de su tiempo. Cada revisión fue un ladrillo derribado en el muro de lo establecido. Copérnico no luchó con ejércitos, sino con certezas heredadas. Su manuscrito es la evidencia de que romper las murallas mentales no significa destruir, sino atreverse a reconstruir la realidad desde una nueva perspectiva.
Esa es la esencia de todo cambio profundo. Sustituir la estructura de los pensamientos limitantes por una nueva arquitectura mental más amplia, más luminosa. Sin embargo, hay un precio, el dolor de la desidentificación. Porque esas murallas no solo te encierran, también te definen. Romperlas puede hacerte sentir desnudo, sin referencias, sin la vieja seguridad del yo soy así. Pero precisamente en ese vacío comienza la expansión. El filósofo danés Søren Kierkegaard lo expresaba como una paradoja vital. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Cuando el muro cae, la mente tiembla ante la amplitud del horizonte y es normal. Después de años viviendo en la estrechez de un pensamiento condicionado, el espacio abierto puede parecer abrumador, pero es el precio de la autenticidad. En ese proceso hay una paradoja más antigua que cualquier teoría. El dilema del puercoespín. Arthur Schopenhauer lo describió así. En un día frío, un grupo de puercoespines busca calor acercándose entre sí, pero al hacerlo, sus púas se clavan mutuamente y deben separarse. Sin embargo, el frío los obliga a intentarlo una y otra vez hasta que encuentran la distancia justa. Ni tan cerca que se heran, ni tan lejos que mueran de frío. Este dilema resume una verdad profunda sobre las murallas emocionales. Nos protegemos para no ser heridos, pero esa misma protección nos aísla. Y como los puercoespines, necesitamos aprender la distancia justa para mantener el calor del vínculo sin renunciar a nuestra libertad interior. Las murallas invisibles no solo nos separan de lo que tememos, también de lo que más necesitamos, la conexión. A veces creemos que liberar el potencial interior significa conquistar metas externas, pero en realidad empieza cuando derribamos la prisión del aislamiento emocional. Cuando entendemos que vulnerabilidad no es debilidad, sino el coraje de mostrarse sin armaduras. Si alguna vez te has sentido bloqueado, atrapado en una rutina que parece inevitable, recuerda esto. No estás detenido por lo que eres, sino por lo que crees ser. Cada creencia limitante funciona como un anillo invisible que ajusta el tamaño de tus posibilidades. El proceso de liberación consiste en observar esos anillos uno a uno, reconocerlos y decidir que ya no te representan. Y en ese camino el silencio vuelve a ser la herramienta más poderosa, porque solo cuando te detienes puedes escuchar el susurro de la intuición. Es como si tu interior te hablara en un idioma que no puede competir con el ruido del mundo, pero cuando lo escuchas sabes exactamente cuál es el siguiente paso. Curiosamente, la naturaleza ofrece una imagen perfecta de esta idea. El coral fluorescente del Caribe. Los científicos descubrieron que este coral se ilumina más intensamente cuando el agua se oscurece. Cuanto más densa y turbia es la sombra, más brillante se vuelve su resplandor. No lo hace por belleza, sino por supervivencia. Es su manera de convertir la oscuridad en energía. Así también ocurre con la mente humana. Cuando la vida se oscurece, cuando llega el duelo, la pérdida, la incertidumbre, la luz interior puede despertar con más fuerza si decides no apagarla. El coral no espera a que vuelva la claridad, se convierte en su propia fuente de luz. Romper las murallas invisibles no es un acto violento, sino un gesto de comprensión. Es aceptar que el miedo y la limitación no son enemigos, sino indicadores de donde todavía hay algo por integrar. Cada vez que enfrentas una barrera interna con conciencia y compasión, el muro pierde densidad. La transformación real no ocurre por acumulación de fuerza, sino por expansión de conciencia. Y la conciencia crece cuando te atreves a ver lo que siempre ha estado ahí, pero habías decidido no mirar. Quizás por eso el silencio, ese estado tan temido por las mentes agitadas, es descrito por los sabios como el umbral del poder interior. En el silencio no hay ruido que distorsione tu verdad. Solo tú frente a ti mismo. Y cuando eso ocurre, las murallas se disuelven, no porque las derribes, sino porque descubres que nunca fueron reales. Las murallas invisibles se sostienen con creencias y las creencias con atención. Si retiras tu atención del miedo, se desvanece su estructura. El fuego de la prueba, lejos de destruirte, te revela. Y en el espacio que queda emerge algo más fuerte, más claro, más tú. Cuando rompes las murallas invisibles, no solo recuperas tu poder, descubres que nunca lo habías perdido. Solo lo habías ocultado tras los muros del pensamiento. Capítulo 3. La alquimia del pensamiento. Dicen que el pensamiento es invisible, pero nada en el universo tiene más poder para transformar lo visible.
Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, nace primero como una vibración silenciosa en la mente. Sin embargo, la mayoría vive como si pensar fuera un acto inofensivo, una especie de ruido interno sin consecuencias. No es así. Pensar es crear y lo que repites en tu mente una y otra vez termina moldeando la textura de tu realidad. El filósofo Séneca escribió, nada nos pertenece, salvo el tiempo. Pero podríamos añadir, ni siquiera el tiempo tiene sentido sin el pensamiento que lo percibe. La mente es la alquimista suprema. Convierte lo intangible en experiencia, lo abstracto en mundo. Cada pensamiento es una chispa que encadena materia emocional, energía física y percepción sensorial en un mismo tejido. Lo que piensas no solo cambia tu ánimo, altera literalmente el modo en que tu cerebro se conecta y responde. La ciencia moderna lo ha confirmado con precisión fascinante. Cada vez que repites un pensamiento, sea positivo o negativo, las mismas neuronas refuerzan su conexión. Es como si trazaran un sendero en el bosque. Al principio cuesta abrirlo, pero con cada paso se vuelve más nítido, más fácil de recorrer. A ese fenómeno lo llamamos neuroplasticidad y es la base de toda transformación interior. Lo que repites mentalmente, tu cerebro lo interpreta como una orden y esa orden se vuelve costumbre, emoción, acción y finalmente destino. Por eso no existen pensamientos inocentes. Una simple idea sostenida con suficiente atención tiene el poder de alterar tu química interna, tu lenguaje corporal y tu relación con el mundo. Si piensas no puedo, tus músculos se tensan, tu respiración se acorta y tu campo de visión literalmente se reduce. Si piensas, si puedo, el cuerpo se abre, el oxígeno fluye y ves más posibilidades. Es la alquimia del pensamiento en su forma más pura. Convertir una vibración invisible en una realidad tangible. La física cuántica, con toda su complejidad, ofrece una metáfora perfecta para comprenderlo. En los experimentos del doble rendija, los científicos descubrieron que las partículas subatómicas se comportan de manera distinta según haya o no un observador presente. Cuando nadie las observa se expanden como ondas. Cuando alguien las observa se comportan como partículas sólidas. En otras palabras, el acto de observar cambia lo observado. Imagina lo que eso significa llevado a tu propia vida. Aquello en lo que fijas tu atención se densifica, cobra forma, adquiere peso en tu realidad. Si observas tus miedos, crecen. Si observas tus posibilidades, se multiplican. No se trata de magia, sino de enfoque. Tu mente es el observador cuántico de tu experiencia diaria. Muchos intentan cambiar su vida desde fuera, modificando circunstancias o personas, sin entender que el origen de todo está en el laboratorio interior. Cambiar tus pensamientos es como ajustar el prisma a través del cual miras el mundo. No transformas la luz, sino cómo la interpretas. Rembrandt lo sabía, aunque jamás habló en términos de ciencia. En su taller de Ámsterdam, mientras buscaba perfeccionar la luz y la sombra, pintó un retrato que consideró fallido. En lugar de destruirlo, lo cubrió con otra obra. Siglos después, con tecnología de rayos X, los restauradores descubrieron esa pintura escondida bajo la superficie. Aquel fracaso invisible había permanecido ahí silencioso como una capa secreta de su genio. Esa historia encierra una enseñanza profunda. Lo que crees enterrado no desaparece, solo cambia de forma. Tus pensamientos antiguos, tus ideas reprimidas, tus emociones no resueltas. Todo sigue ahí bajo la pintura de tu vida actual, influyendo sutilmente en lo que creas. Si no observas esas capas internas, siguen actuando desde la sombra, pero si las reconoces, puedes integrarlas y convertirlas en parte de tu obra. El pensamiento es pintura invisible. Cada pincelada mental deja una huella que se superpone a las anteriores y aunque no siempre puedas verla, se siente en la vibración que emanas, en las decisiones que tomas, en las personas que atraes. Por eso, aprender a pensar conscientemente es el arte más importante que puedes dominar. A veces se cree que controlar los pensamientos es reprimirlos. No es así. Controlar la mente no significa forzarla, sino educar su dirección. Un alquimista no destruye el plomo, lo transforma en oro. Tú tampoco necesitas eliminar tus pensamientos negativos, sino transmutar su energía. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar este pensamiento?
¿Qué oportunidad de crecimiento esconde? De ese modo lo conviertes en combustible para tu evolución. Los pensamientos son materia sutil. Cuando los sostienes con emoción se densifican. Por eso una idea neutra no tiene poder hasta que la vistes de sentimiento. Ahí ocurre la fusión alquímica. Pensamiento más emoción igual a creación. El error es dejar que la emoción se mezcle con pensamientos limitantes. Si sientes con fuerza la duda o el miedo, estás reforzando la muralla de la que hablábamos antes. Pero si sientes intensamente tu visión, tu propósito, tu confianza, entonces la materia emocional se reorganiza para servirte. Podríamos decir que cada pensamiento es una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan años, pero todas tienen un efecto. Lo que piensas hoy es la arquitectura invisible de lo que vivirás mañana. Si tu diálogo interior está lleno de quejas, tu vida se llenará de obstáculos que confirmen esas quejas. Si está lleno de gratitud, atraerás motivos para sentirla. No es superstición, es coherencia energética. Los antiguos alquimistas pasaban años buscando la piedra filosofal que convirtiera los metales comunes en oro. Tú ya la tienes. Es tu atención. Aquello en lo que depositas tu atención se ennoblece. Si observas la carencia, la solidificas. Si observas la abundancia, la expandes. El universo no distingue entre pensamiento positivo o negativo, solo responde a la intensidad con que lo sostienes. Pero la verdadera maestría llega cuando descubres que no eres tus pensamientos, sino quien los observa. Esa distancia es la puerta de la libertad. Cuando puedes mirar un pensamiento sin reaccionar, lo desactivas. El alquimista interior no teme al caos mental, lo contempla con serenidad, sabiendo que toda idea puede ser fundida, purificada y vuelta a moldear. Piénsalo así. Tu mente es un taller, no un campo de batalla. Cada pensamiento que llega es materia prima. Algunos son pesados y oscuros, otros ligeros y luminosos, pero todos pueden transformarse si los colocas en el fuego de la conciencia. El fuego no juzga, solo refina. Rembrandt escondió una pintura bajo otra, pero sin saberlo. Esa capa oculta le dio profundidad y textura al lienzo superior. Así ocurre contigo. Tus pensamientos pasados, tus errores, tus intentos fallidos no te restan valor, te dan dimensión. Cada pensamiento que alguna vez te hizo caer también puede servir como base para una comprensión más alta. Y en el fondo, ese es el arte de la alquimia mental, no eliminar, sino integrar y sublimar. No escapar de lo que eres, sino usarlo como combustible para tu expansión. El pensamiento no es un enemigo que debas controlar, sino una herramienta que puedes aprender a dirigir. Cada vez que eliges conscientemente qué pensar, estás moldeando el universo de tu experiencia. La alquimia del pensamiento no ocurre en un laboratorio, sino en el instante en que decides pensar con intención, sentir con propósito y actuar con coherencia. Cuando lo haces, el mundo responde con una precisión casi mágica, porque lo que creas dentro se refleja fuera y ahí comprendes que el verdadero oro que buscaban los antiguos alquimistas no era material, era la conciencia despierta que transforma el plomo del pensamiento automático en el oro del pensamiento creador. Capítulo 4. El carácter que crea destino. Hay una fuerza silenciosa que decide quién se eleva y quién se desvanece ante las dificultades. El carácter. No se hereda, no se compra, no se improvisa. Se forja día tras día en la fricción entre lo que deseas y lo que haces, entre el impulso y la disciplina. El carácter no es lo que dices que eres cuando todo va bien, sino lo que demuestras cuando todo se derrumba. Marcel Proust escribió, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y eso es exactamente lo que hace la autodisciplina. Cambia la forma en que miras la vida. Lo que antes era obstáculo se convierte en campo de entrenamiento. Lo que antes parecía castigo en una oportunidad de crecimiento. La grandeza no surge de lo fácil, sino de la resistencia consciente. El carácter es, en esencia, la alquimia de la voluntad. Cada acto de coherencia, por pequeño que parezca, deja una huella profunda en la mente. Con cada decisión firme moldeas la estructura invisible de tu destino. El autodominio, lejos de ser rigidez, es libertad. Porque quien se gobierna a sí mismo ya no es esclavo de sus impulsos, ni de las circunstancias,
ni de las opiniones ajenas. Hay una antigua historia japonesa que refleja esta verdad. Con una potencia casi poética. Cuentan que existió un maestro ceramista llamado Yoshiro, conocido no por la perfección de sus piezas, sino por su humildad. Un día, tras un terremoto, una de sus vasijas más apreciadas se partió en pedazos. En lugar de desecharla, decidió repararla con una técnica que luego se haría legendaria. El kintsugi, que utiliza polvo de oro para unir las grietas. Pero Yoshiro no tenía oro, así que según el relato mezcló su propia sangre con la arcilla y selló las roturas con esa mezcla. La pieza, lejos de perder valor, se convirtió en una obra única, roja, viva, marcada por la integridad de su creador. Esa historia, más allá de su belleza simbólica, encierra la esencia del carácter, la integridad que no se quiebra, incluso cuando la forma se rompe. El maestro no negó la fractura, la convirtió en parte de la obra. Eso es lo que hace el carácter. Transforma la herida en una fuente de fuerza. Cada vez que eliges mantenerte fiel a tus valores cuando nadie te ve, refuerzas la estructura invisible que sostiene tu vida. Cada vez que cumples una promesa, a pesar del cansancio o la tentación, estás afinando el instrumento de tu voluntad. El destino no se escribe con suerte, sino con hábitos. La autodisciplina no es castigo, es un acto de amor hacia tu yo futuro. Significa decirle, te respeto tanto que no voy a sabotear lo que puedes llegar a ser. Y aunque en el momento pueda doler, el resultado es libertad. El que no domina su carácter está condenado a obedecer sus emociones. Hay algo fascinante en cómo la mente humana responde a los compromisos profundos. A veces creemos que necesitamos motivación para actuar, pero en realidad la acción sostenida genera la motivación, no al revés. Como el fuego, el carácter se enciende con fricción. Cuando haces lo correcto repetidas veces, aunque no te apetezca, creas un surco neuronal de fortaleza. La psicología moderna tiene una curiosa observación llamada el efecto Benjamin Franklin. Tendemos a sentir más aprecio por alguien a quien hemos hecho un favor que por quien nos lo ha hecho a nosotros. La mente busca coherencia. Si ayudé a esta persona, debe ser que me agrada. Esa misma lógica puede aplicarse internamente. Cuando te esfuerzas por ti mismo, empiezas a respetarte más. Cada pequeño acto de disciplina, levantarte a la hora que dijiste, cumplir una meta, mantener la palabra, refuerza la percepción de que eres alguien confiable, incluso para ti. Y cuando confías en ti, tu mundo cambia de eje. Ya no esperas las condiciones perfectas, las creas. Esa confianza no es arrogancia, es integridad. Es la paz de saber que aunque el camino se tuerza, tú no lo harás. Hay historias reales que ilustran, mejor que cualquier teoría, el poder transformador del carácter. En una prisión de Estados Unidos, un hombre llamado Sean Puot fue condenado por robo a mano armada. En lugar de rendirse a su entorno, comenzó a pasar las horas en la biblioteca de la cárcel, estudiando derecho por cuenta propia. Pasaron los años y poco a poco fue ayudando a otros reclusos a redactar apelaciones legales. Varias de ellas llegaron a la Corte Suprema y fueron aceptadas. Cuando obtuvo la libertad, ingresó en la Universidad de Yorktown y con el tiempo se convirtió en abogado, profesor y defensor de los derechos de los presos. Op no cambió su destino por azar, sino por carácter. No esperó que el mundo fuera justo. Decidió ser justo en un mundo que no lo era. La autodisciplina, unida a un propósito claro, le permitió transformar el lugar más oscuro en un taller de dignidad. Su historia nos recuerda que la grandeza interior no depende de las circunstancias, sino de las decisiones que tomas cuando todo parece perdido. Cada elección que haces en el silencio de tu mente, cada vez que optas por la coherencia sobre la comodidad, por la verdad sobre la apariencia, está esculpiendo tu destino. El carácter se consolida en los momentos incómodos. Es fácil ser amable cuando te tratan bien, pero el verdadero temple se demuestra cuando eliges no reaccionar con ira, aunque tengas razón para hacerlo. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el auténtico poder interior aparece cuando te mantienes firme en medio del caos. Muchos confunden carácter con dureza, pero el carácter no es inflexibilidad, sino consistencia. No es imponerte a la vida, sino responder con integridad a lo que la vida te presenta. Es ser fuerte sin dejar de ser humano.
Los antiguos maestros espirituales hablaban del carácter como una columna invisible que conecta el cielo y la tierra dentro de ti. Cuanto más sólida es esa columna, más puede elevarse tu conciencia sin perder equilibrio. Pero si la base es débil, cualquier éxito se desmorona con el primer temblor. Y así como el maestro de arcilla usó su sangre para reparar la vasija, tú también debes poner algo de ti mismo en lo que haces. No hay carácter sin entrega. Cada sacrificio consciente, cada vez que eliges actuar con propósito, en lugar de comodidad, estás derramando una gota de tu propia sangre simbólica en la obra que estás creando, tu vida. Con el tiempo, la autodisciplina se convierte en una forma de amor. Dejas de luchar contra ti y comienzas a cooperar contigo. El propósito te guía, la constancia te sostiene y el carácter se vuelve tu escudo ante la incertidumbre. El destino no es una fuerza ciega que decide por ti. Es la consecuencia de la identidad que eliges construir. Cuando eliges ser íntegro, cuando mantienes la palabra, cuando no te vendes por comodidad, el universo parece alinearse a tu favor. No porque cambien las leyes del azar, sino porque tú cambias la dirección de tu mirada y con ella el rumbo de tu vida. El verdadero viaje del descubrimiento, como dijo Proust, no está fuera, sino dentro. No se trata de buscar horizontes nuevos, sino de aprender a mirar con los ojos del carácter, porque quien ha formado su carácter ya ha conquistado el terreno más difícil, el de sí mismo. Y una vez lo haces, ya no hay destino que se te resista. Capítulo 5. El poder de la entrega y la constancia. Hay una fuerza más poderosa que el talento y más transformadora que la inspiración. La constancia es el fuego silencioso que no brilla con intensidad, pero nunca se apaga. Es la voz que te susurra un paso más cuando todo parece perdido. Muchos comienzan con pasión, pocos perseveran cuando la emoción desaparece. Y es ahí, en la aparente lentitud del progreso invisible, donde se forjan los milagros. Aristóteles escribió hace más de 2000 años, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Es una frase tan simple que a menudo se pasa por alto su profundidad. No te conviertes en una persona excelente por un momento de inspiración, sino por una suma de pequeños actos de entrega repetidos una y otra vez hasta que forman parte de tu naturaleza. La constancia no tiene glamour, pero tiene poder. Es el arte de permanecer, de seguir, incluso cuando no hay aplausos, cuando los resultados parecen inexistentes, cuando la duda te susurra que estás perdiendo el tiempo, porque la verdad es que todo lo grande crece en silencio. Las raíces de un árbol no hacen ruido cuando se expanden bajo la tierra, pero sin ellas el tronco no podría sostenerse. Pocas historias encarnan mejor esa verdad que la del capitán Ernest Shackleton, el explorador británico que lideró una de las más dramáticas expediciones polares de la historia. En 1914, su barco Endurance quedó atrapado en el hielo antártico y finalmente se hundió, dejando a su tripulación a miles de kilómetros de cualquier civilización. Durante casi 2 años, Shackleton mantuvo con vida a todos sus hombres en condiciones imposibles, hambre, frío extremo y una oscuridad interminable. Entre las pocas pertenencias que conservó estaba su reloj detenido a las 2:17. Años después, cuando logró rescatar a su tripulación tras un viaje épico de supervivencia, aquel reloj se convirtió en un símbolo. El tiempo se había detenido, pero él no. Esa es la esencia de la entrega, seguir avanzando incluso cuando el mundo se paraliza a tu alrededor. La constancia no siempre produce resultados inmediatos, pero deja una huella indeleble en el espíritu. Cada día que eliges persistir, fortaleces una fibra interior que no se rompe. Lo importante no es cuánto avances, sino que no abandones el camino. Hay una vivencia real que parece casi imposible de creer, pero que demuestra hasta qué punto la constancia puede mover montañas o desviarlas. En el estado de Bihar, India, vivía un hombre llamado Dasrat Manchi. Su esposa murió porque no pudo recibir atención médica a tiempo. Una montaña separaba su aldea del hospital más cercano. Entonces él tomó una decisión que cambiaría su destino. Con un martillo y un cincel comenzó a abrir un camino a través de la montaña. Trabajó solo día tras día, durante 22 años. Nadie creía en él. Lo llamaban loco, soñador, inútil. Pero él siguió golpe tras golpe, hasta que finalmente logró abrir un paso de más de 100 metros de largo, 9 de ancho y 7 de profundidad. Gracias a su constancia, las aldeas quedaron unidas.
Dashrat no tenía estudios, ni recursos, ni reconocimiento. Tenía algo más grande, una fe inquebrantable en la utilidad de su esfuerzo. Su historia es una lección de humildad y grandeza, porque la constancia no necesita ser heroica, basta con ser sincera. Lo que transforma la vida no son los gestos grandiosos, sino la fidelidad a un propósito que trasciende el cansancio. Y aquí aparece una paradoja hermosa. El verdadero descanso no consiste en detenerse, sino en recordar por qué comenzaste. Es el descanso con propósito. A veces creemos que rendirse y descansar son lo mismo, pero no lo son. Rendirse apaga la llama, descansar la preserva. La diferencia está en la intención. Cuando descansas para huir del esfuerzo, te alejas de tu propósito. Pero cuando descansas para recuperarte y volver más fuerte, estás honrando el camino. La constancia no exige que nunca te detengas, sino que siempre regreses. Como un río que, aunque serpentee, nunca olvida su destino final. El secreto de los grandes logros no está en la intensidad, sino en la continuidad. No en los días excepcionales, sino en los días normales en los que decides mantenerte fiel al proceso. Cada mañana en la que eliges avanzar, aunque no veas resultados, estás moldeando una versión de ti mismo más sólida, más resistente, más confiable. Pero la entrega verdadera también tiene una dimensión espiritual. Perseverar no es solo insistir, es confiar. Es una declaración silenciosa al universo que dice, creo en esto, aunque aún no lo vea. Es actuar con fe, incluso cuando los resultados parecen negarse. Esa fe no es ingenuidad, es visión, porque toda semilla sabe que el fruto tarda en llegar, pero llega. El mundo moderno nos ha enseñado a valorar la rapidez, pero el alma se desarrolla con lentitud. La impaciencia es enemiga de la madurez interior. Cuando algo tarda, no significa que no funcione, significa que se está consolidando. Las raíces no se ven, pero son las que sostienen la altura. La constancia también es humildad. Es aceptar que los grandes procesos emocionales, mentales, espirituales no se controlan, se acompañan. El verdadero maestro no es el que logra resultados inmediatos, sino el que permanece incluso cuando el resultado se retrasa y cuando la mente flaquea, la entrega te sostiene. Entregarse no es rendirse, es alinearte con algo mayor que tu ego. Es decir, haré lo que me corresponde, aunque no controle el resultado. Actitud transforma la ansiedad en serenidad y el esfuerzo en propósito. Shackleton, con su reloj detenido en la muñeca, sabía que la victoria no consistía en llegar primero, sino en no dejar morir el espíritu. Dasrati, con sus manos heridas por años de trabajo, comprendió que el milagro no era mover la montaña, sino no perder la fe mientras la golpeaba. Ambos encarnaron el poder de la entrega. Esa energía silenciosa que te impulsa cuando la motivación desaparece, porque la motivación viene y va, pero la entrega permanece. La constancia, en su forma más elevada, es un acto de amor. Amor por la visión, por el proceso, por el propósito. Cuando te entregas de verdad a algo, ya no mides el tiempo ni los resultados. Simplemente fluyes con la certeza de que estás donde debes estar. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando dejas de mirar el reloj y te concentras en el trabajo, el tiempo se detiene como el de Shackleton, pero en lugar de congelarte te libera. Descubres que la victoria no está en llegar, sino en persistir con dignidad, en sostener la llama, aunque el viento sople fuerte. Quizás ese sea el mayor milagro de todos, seguir creyendo, no porque sea fácil, sino porque es lo que da sentido a la vida. Así como el río de Dasrat finalmente cambió su curso, también tu destino se transforma cuando el flujo de tu esfuerzo deja de depender del resultado y se convierte en expresión natural de quién eres. El que persevera, no porque espere recompensa, sino porque no puede no hacerlo, ha alcanzado la maestría interior. Y ahí, en ese punto donde la voluntad y el alma se funden, descubres que la constancia no es una cadena, sino una forma de libertad, la libertad de no ser esclavo de tus altibajos, de mantener el rumbo cuando todo parece inmóvil, porque la entrega cuando nace del propósito no cansa, restaura. Capítulo 6. La mente creadora y su espejo. Todo en el universo refleja algo. Desde la gota de rocío que reproduce el amanecer hasta los pensamientos que dibujan nuestra realidad interna, vivimos dentro de un espejo gigantesco. Cada emoción, cada reacción,
cada juicio que emitimos se proyecta en ese espejo invisible que llamamos vida. Lo que vemos fuera no es más que el eco de lo que cultivamos dentro. El proverbio oriental lo expresa con una sabiduría milenaria. El agua no lucha contra la roca, la rodea y la vence. La mente humana puede ser como el agua, suave, adaptable, pero imparable si aprende a reflejar sin resistirse. En cambio, cuando se aferra al control y al miedo, se endurece como piedra y deja de fluir. La autoconciencia es ese punto de inflexión, el momento en que dejas de luchar contra lo que ves afuera y comienzas a observar lo que ocurre dentro. Es la capacidad de mirarte a ti mismo sin juicio, como quien contempla su reflejo en un lago en calma. Lo que aparece en la superficie, tus emociones, tus reacciones, tus patrones no son enemigos que destruir, sino mensajes que descifrar. Cada pensamiento que emites es una vibración que busca resonancia. Por eso, las personas y situaciones que atraes no son casualidad, son reflejos de tu frecuencia interna. La mente crea y el entorno responde, no porque haya una magia mística detrás, sino porque toda energía tiende a sintonizarse con su semejante. En neurociencia, esto tiene su correlato en el fenómeno de las neuronas espejo, las células cerebrales que se activan al observar a otros, realizar una acción o sentir una emoción. Es decir, somos espejos biológicos diseñados para resonar con el mundo que nos rodea. Lo que sientes de los demás muchas veces no habla de ellos, sino de ti. De hecho, existe un fenómeno psicológico fascinante llamado efecto del espejo, que revela cómo el orgullo o la arrogancia pueden ser una máscara de inseguridad. Las personas que más critican a otros suelen proyectar sus propias inseguridades. Lo que más nos irrita en los demás suele ser un reflejo de algo no resuelto en nuestro interior. No vemos a los demás como son, sino como somos. Aprender a observar este espejo es un acto de madurez espiritual. Cuando algo o alguien te provoca, el sabio no reacciona. Pregunta, ¿qué parte de mí se está reflejando aquí? Esa simple pregunta puede transformar un conflicto en una oportunidad de crecimiento. El universo, en su delicada precisión, nos enseña esta ley en todas partes. Un ejemplo extraordinario ocurre con las tortugas marinas. Estas criaturas, tras recorrer miles de kilómetros por océanos inmensos, regresan siempre al punto exacto donde nacieron para poner sus huevos. No importa cuántos años hayan pasado ni cuántas corrientes las hayan arrastrado, su brújula interna las guía de vuelta al origen. Esa memoria invisible que las conduce es un espejo natural del alma humana. Nosotros también, tarde o temprano regresamos al punto de donde partimos, a nuestra esencia. Podemos perdernos en la superficie de las olas, pero la corriente profunda siempre nos lleva de vuelta al hogar interior. Cuando la mente se aquieta, escuchamos esa voz que susurra bajo el ruido del mundo. Vuelve a ti. Ser consciente no es cambiar lo que eres, sino reconocerte sin distorsión. La autoconciencia es la linterna que ilumina las sombras de la mente, no para eliminarlas, sino para integrarlas. Porque negar lo que somos solo fortalece el reflejo que queremos evitar. El orgullo, por ejemplo, no es un enemigo a eliminar, sino una señal de fragilidad interior. El miedo no es una maldición, sino una invitación a mirar donde falta confianza. Cada emoción tiene un propósito, como cada reflejo tiene su forma. Cuando comprendes esto, dejas de temer a tus sombras. Aprendes a navegar como el agua, fluyendo, adaptándote, rodeando los obstáculos sin perder tu esencia. Y así como las tortugas recuerdan su origen, también los árboles nos ofrecen una metáfora viva del espejo invisible que conecta todo. Durante años, los científicos creyeron que los árboles competían entre sí por la luz y los nutrientes. Pero en las últimas décadas, los estudios del micólogo alemán Peter Boliven revelaron una verdad sorprendente. Los árboles se comunican entre sí a través de una red subterránea de hongos conocida como la Goodwite Web. Por medio de esa red, los árboles más viejos transmiten nutrientes y señales químicas a los más jóvenes o enfermos, ayudándolos a sobrevivir. Comparten información, advierten sobre plagas y equilibran los recursos del bosque. No hay ego en esa comunicación, sino resonancia. Lo que afecta a uno afecta a todos. ¿No es eso lo que ocurre también entre las mentes humanas? Nos creemos aislados, pero en realidad estamos conectados en una red invisible de pensamientos, emociones y energía. Cuando elevas tu frecuencia interior con gratitud, compasión o amor,
Estás enviando una vibración que de forma sutil afecta a quienes te rodean. Lo que piensas y sientes no se queda dentro, resuena. La mente creadora, por tanto, no solo moldea tu mundo interno, sino que influencia el tejido del entorno. Tus palabras y gestos son ondas que se expanden mucho más allá de tu intención consciente. A veces un solo acto de amabilidad tiene un efecto que nunca conocerás, pero que transforma a alguien en silencio. El espejo de la vida no miente, pero sí amplifica. Si siembras duda, te devuelve caos. Si siembras confianza, te muestra armonía. No porque te castigue o te premie, sino porque te refleja. La realidad no responde a tus deseos, sino a tu vibración. Aquí es donde la autoconciencia se convierte en una herramienta de poder. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, comienzas a moldear tu reflejo. Te das cuenta de que no eres la imagen en el espejo, sino quien la contempla. Entonces, el mundo exterior deja de ser un campo de batalla y se convierte en un aula. Cada encuentro, cada situación, cada emoción es un maestro. Y cuanto más consciente te vuelves, más ligera se hace la carga. Ya no luchas por controlar lo que ves, sino que transformas lo que emites. Como el agua del proverbio, dejas de golpear las rocas y simplemente las rodeas, encontrando un camino más sabio. El espejo interior no se limpia negando lo que eres, sino aceptándolo. La autoconciencia es ese paño suave que elimina las distorsiones, permitiéndote verte con claridad. Y cuando lo logras, el mundo también cambia de forma, porque el universo no te da lo que quieres, te muestra quién eres. Si cultivas calma, atraerás armonía. Si cultivas miedo, atraerás más de aquello que temes. Pero si cultivas comprensión, el espejo reflejará una mente libre. Así la mente creadora deja de ser un campo de batalla entre pensamientos y emociones y se convierte en un laboratorio de transformación. Cada pensamiento consciente, cada emoción reconocida, cada reacción observada sin juicio es un acto de alquimia interior. El agua, el espejo, las tortugas, los árboles, todos nos enseñan la misma lección. La vida no se conquista, se comprende, no se impone, se sintoniza. Y cuando la mente se vuelve espejo claro, la realidad empieza a reflejar lo que siempre estuvo ahí. Tu verdadera esencia, esa que no necesita lucha para vencer porque ya está en armonía con todo lo que la rodea. Capítulo 7. La energía que transforma el mundo. Todo lo que existe vibra. Desde las estrellas más lejanas hasta las células que forman tu cuerpo, todo es energía en movimiento. Pero lo que pocos comprenden es que esa energía no solo crea el mundo físico, sino que responde a la frecuencia que emitimos con nuestros pensamientos, emociones y actos. Somos transmisores constantes de señales invisibles. La calidad de tu vibración interior determina la forma en que el mundo resuena contigo. El proverbio sufí lo resume con precisión mística. Quien busca fuera, sueña. Quien busca dentro despierta. La mayoría de las personas buscan cambiar su vida alterando las circunstancias externas. Cuando el verdadero poder reside en la vibración interna que las origina, no se trata de forzar el mundo, sino de transformarse a sí mismo hasta que el mundo refleje ese cambio. La energía humana no es una metáfora poética, es una realidad medible. Las emociones generan impulsos eléctricos y campos magnéticos detectables por instrumentos científicos. La ira, el miedo o la gratitud producen patrones vibratorios distintos y esos patrones influyen en la percepción, en las decisiones y en cómo los demás reaccionan ante ti. Tu estado interior no se queda dentro. Modela el campo invisible que te rodea. El mundo no responde a tus palabras, sino a la energía detrás de ellas. Puedes decir, confío, pero si dentro de ti vibra la duda, la realidad lo percibe. Puedes decir, estoy en paz. Pero si tu cuerpo retiene tensión, esa contradicción se manifestará tarde o temprano. La energía no miente. Refleja con precisión lo que realmente sientes, no lo que intentas aparentar. Un ejemplo luminoso de esta verdad se encuentra en la historia del ajedrecista José Raúl Capablanca, el genio cubano que dominó el tablero a principios del siglo XX. Decía, estudia el final y dominarás el principio. Su consejo iba más allá del ajedrez. Capablanca entendía que la maestría no surge de controlar todas las jugadas, sino de comprender la esencia detrás del juego, la estructura invisible que lo sostiene.
El maestro no se deja arrastrar por la ansiedad del momento. Su energía permanece centrada incluso cuando las piezas parecen perderse. Esa serenidad interior es su verdadera ventaja. En la vida ocurre igual. Quien domina su energía interior no necesita prever todos los movimientos del destino, porque ya vibra en la frecuencia de la victoria. Pero transformar el mundo no siempre comienza con grandes logros o hazañas visibles. A veces nace del impulso silencioso de una sola persona que se niega a rendirse. Como William Kamkwamba, un joven de Malawi que con apenas 14 años y sin acceso a electricidad decidió construir un molino de viento con piezas de chatarra para llevar luz a su aldea. No tenía formación técnica ni herramientas adecuadas. Solo un libro viejo de ciencia y una fe inmensa en su visión. Durante meses fue el blanco de burlas. Los adultos lo consideraban un soñador ingenuo, los niños un loco. Pero William no vibraba con la duda ajena. Persistió en su frecuencia de propósito. Cuando el molino finalmente giró y encendió una bombilla, toda la comunidad comprendió que la energía más poderosa no era la del viento, sino la del espíritu humano que se niega a apagarse. Esa es la esencia de la vibración transformadora, la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando tu mente, tu corazón y tus actos laten en un mismo compás, el universo responde, no hay magia. Hay resonancia. Curiosamente, este principio también se observa en fenómenos cotidianos. Uno de ellos es el llamado efecto IKEA, un hallazgo psicológico que revela cómo valoramos más aquello que hemos construido nosotros mismos. Un mueble ensamblado con esfuerzo, aunque imperfecto, se percibe más valioso que uno comprado listo. Este fenómeno demuestra que la energía invertida en un proceso imprime valor real. Cuando algo te involucra emocional y físicamente, dejas parte de tu vibración en ello. Por eso, las cosas que haces con amor parecen tener vida propia, porque literalmente contienen tu energía. La energía no se pierde, se transforma. Lo que entregas al mundo regresa en otra forma. Si emites gratitud, recibes oportunidades. Si emites resentimiento, encuentras resistencia. No porque el universo castigue, sino porque actúa como un espejo vibratorio. Así, cada palabra es una onda, cada pensamiento un pulso. Y aunque no puedas verlos, viajan y afectan más allá de lo que imaginas. La ciencia lo confirma. El corazón genera un campo electromagnético que puede medirse a varios metros del cuerpo y su patrón cambia, según el estado emocional. Cuando sientes compasión, ese campo se vuelve más coherente. Cuando sientes miedo, se vuelve caótico. Tu energía es una firma invisible que el mundo lee antes de que digas una sola palabra. Por eso los sabios de todas las épocas insistieron en la importancia del equilibrio interior. Si quieres transformar el mundo, primero sintoniza tu propia frecuencia. No puedes elevar lo que te rodea desde un lugar de frustración o enojo, solo desde una vibración más alta. Cada día ofrece oportunidades para practicarlo, escuchar sin juzgar, agradecer lo pequeño, actuar con coherencia. Pequeños actos, sí. Pero con energía pura detrás. Y cuando esa energía se acumula, su poder es inmenso. A veces pensamos que la energía transformadora debe ser grandiosa, ruidosa, heroica, pero en realidad el mundo cambia con vibraciones sutiles y constantes, como el zumbido de una colmena trabajando en armonía. La energía del cambio no se mide en decibelios, sino en frecuencia. La historia del joven africano no es diferente a la de cualquier persona que decide crear algo desde su interior. Todos somos ingenieros de energía, constructores de molinos invisibles. La diferencia está en donde colocamos nuestra atención, en el miedo que paraliza o en la vibración que impulsa. William no esperó condiciones ideales ni recursos externos. Actuó desde una certeza interna que decía, puedo hacerlo. Esa frase cuando vibra desde la fe genuina tiene una fuerza creativa que desafía cualquier estadística. Cuando elevas tu energía interior, cambias el tejido de tu realidad. No significa que desaparezcan los problemas, sino que los percibes desde una conciencia más alta. Un obstáculo deja de ser una muralla y se convierte en un peldaño. La diferencia no está en el mundo, sino en la frecuencia con que lo observas. Recuerda esto. La vibración no se enseña, se contagia. Una persona en calma puede calmar a un grupo entero. Una mente clara puede inspirar a miles.
La energía del corazón es expansiva y su alcance no tiene límites. Por eso, los verdaderos transformadores del mundo no son los que gritan más fuerte, sino los que emiten una vibración tan coherente que los demás la sienten sin palabras. Si hoy algo en tu vida no cambia, no luches con el reflejo. Ajusta la frecuencia. Respira, siente, piensa distinto. Cada pensamiento elevado modifica tu campo y con él tus circunstancias. La vibración que emites es la semilla del futuro que estás creando, porque el mundo no cambia con el esfuerzo, sino con la energía que lo impulsa. Y cuando tu energía interior vibra en sintonía con tu propósito, el universo entero se convierte en tu aliado. Capítulo 8. El arte de la conexión invisible. Vivimos en un mundo hiperconectado por cables, redes y... El mundo moderno nos conecta a través de innumerables pantallas digitales, pero paradójicamente cada vez más desconectado en lo esencial verdadero. Lo invisible, esa corriente silenciosa que une un corazón con otro auténticamente, parece desvanecerse entre la prisa constante y la distracción perpetua. Sin embargo, la fuerza más poderosa del ser humano sigue siendo la conexión auténtica profunda, esa que no necesita palabras para sentirse ni presencia física para mantenerse viva. La lámpara que ilumina dos caminos. Un antiguo proverbio budista dice con sabiduría ancestral, quien enciende una lámpara para otro, ilumina también su propio camino. Esa frase simple y luminosa encierra una verdad universal inquebrantable. Toda acción empática genera un retorno energético inevitable. Cuando ayudas conscientemente, no solo transformas al otro, te transformas a ti mismo. La conexión humana es una forma de energía circular constante. Lo que das regresa multiplicado, no siempre en forma material tangible, pero sí en expansión interior profunda. La empatía como inteligencia elevada. La empatía no es debilidad ni sentimentalismo superficial, es una forma elevada de inteligencia emocional. Implica percibir la vibración emocional del otro sin perder el propio centro estable. En la práctica es un arte de equilibrio delicado, sentir sin absorber, comprender sin juzgar, acompañar sin poseer. El ser humano, en su esencia más pura, está diseñado para resonar con los demás naturalmente. Desde el nacimiento, nuestros cerebros sincronizan ritmos y emociones automáticamente. El poder de las neuronas espejo. Las investigaciones sobre las neuronas espejo muestran algo extraordinario: al ver sufrir o sonreír a otro, nuestro cerebro reproduce internamente esa experiencia. No imitamos solo conductas externas, sino también estados emocionales internos. Por eso, un solo gesto amable puede cambiar el clima de un lugar completamente y una mirada compasiva puede aliviar, más que 1000 palabras elaboradas. Esta conexión invisible es la base de toda sociedad sana funcional. Sin ella, la humanidad se desmorona en fragmentos egoicos que solo buscan su propio beneficio inmediato. Pero cuando comprendemos que lo que le ocurre al otro nos afecta, incluso a niveles imperceptibles sutiles, comenzamos a actuar desde una conciencia más amplia. La del propósito colectivo. La Carta de Lincoln. Un ejemplo histórico profundamente humano de esta conexión se encuentra en la carta que Abraham Lincoln escribió al maestro de su hijo. En ella, el presidente de los Estados Unidos, en medio de una época convulsa violenta, pedía al maestro que tratara a su hijo con suavidad. Que lo guiara a ver más allá de la victoria o el fracaso. Que lo ayudara a comprender que cada enemigo también tiene su historia y su dolor. Esa carta no solo era una instrucción educativa, era una declaración de empatía universal revolucionaria. Lincoln entendía que educar no era llenar una mente de datos, sino formar corazones capaces de comprender la humanidad del otro, incluso cuando el otro piensa distinto. Esa visión sigue siendo revolucionaria hoy. En un mundo que premia la competencia despiadada, la empatía es un acto de rebeldía silenciosa poderosa. El arte de conectar. Conectar de verdad implica detenerse conscientemente, mirar profundamente, escuchar atentamente. Es ofrecer presencia auténtica en lugar de juicio superficial. Es crear un puente donde antes había distancia. Sin embargo, la conexión humana no se mantiene solo con buenas intenciones vacías. Requiere esperanza realista, una mezcla equilibrada de fe y aceptación lúcida de la dificultad. El efecto Stockdale. En psicología, esto se conoce como el efecto Stockdale, llamado así por el almirante James Stockdale, prisionero de guerra durante 7 años en Vietnam.
Stockdale observó algo crucial: los prisioneros que mantenían esperanza ingenua, saldremos en Navidad, morían antes, porque la realidad los destrozaba al no cumplirse sus expectativas irreales. Pero quienes mantenían una esperanza realista, la fe en que algún día saldrían sin negar el sufrimiento del presente, lograban resistir. Esa combinación de visión y aceptación es también la clave de la conexión empática verdadera. No negar el dolor del otro, pero tampoco hundirse en él. Acompañar con presencia lúcida, sin promesas vacías ni dramatismo. La esperanza realista es el puente entre el corazón y la acción consciente. Encender lámparas en la oscuridad. Nos permite seguir encendiendo lámparas incluso cuando el camino está oscuro. Y cada vez que lo hacemos generamos resonancia humana, esa frecuencia invisible que une destinos y que mantiene viva la red de la vida. Esta red invisible se manifiesta en miles de gestos cotidianos que nunca llegan a los titulares. Uno de los más hermosos proviene de un grupo de bomberos australianos que tras cada incendio forestal regresan, semanas después, a las zonas quemadas. No para revisar los daños, sino para plantar flores. Lo hacen en silencio, sin cámaras ni discursos, como una manera de sanar la tierra que antes ardió bajo sus manos. Dicen que las flores son su forma de pedir perdón al bosque por lo que el fuego destruyó. El gesto que sana. Ese gesto simple encierra una sabiduría ancestral profunda. No basta con apagar incendios, también hay que devolver belleza. La conexión verdadera no termina con la acción heroica, sino con el cuidado silencioso que sigue después. Cuando observas a esos hombres sembrando color en la ceniza, comprendes que la empatía no es compasión desde arriba, sino amor desde el mismo nivel. Es reconocer que todos formamos parte de una misma corriente vital, que sanar al otro es sanar una parte de ti. La energía colectiva. En ese sentido, la conexión invisible es una forma de energía colectiva que atraviesa el tiempo. Lo que haces hoy, una palabra amable, un perdón ofrecido, una ayuda desinteresada, puede repercutir en alguien que jamás conocerás. La física cuántica sugiere que todo está entrelazado. Una acción en un punto del universo afecta, aunque mínimamente, al resto del tejido cósmico. En términos humanos, eso significa que cada acto consciente deja una huella vibratoria que nunca se pierde. Por eso, quienes viven con propósito no piensan solo en su beneficio, sino en el impacto que su vibración tendrá en los demás. Saben que la energía de sus pensamientos, palabras y gestos es una contribución constante al campo colectivo. Y el mundo, en gran medida, es el reflejo de esa suma de frecuencias. Propósito colectivo. Empatía y propósito colectivo son en realidad dos caras de la misma moneda. Cuando comprendes profundamente que lo que haces al otro te lo haces a ti mismo, surge una nueva forma de propósito. Vivir para elevar la vibración común, no por sacrificio, sino por conciencia. Esta comprensión cambia la forma de mirar incluso las acciones más pequeñas. Una sonrisa al desconocido, una disculpa sincera, un acto de gratitud. Ninguno de ellos es banal. Son microondas de energía positiva que alteran el campo invisible donde todos existimos. Así se construye un mundo más habitable, no con discursos, sino con frecuencia compartida. El retorno al origen. La conexión invisible es en esencia un retorno al origen. Antes de las palabras, antes de las diferencias, fuimos vibración unida. Volver a sentir eso no es una utopía espiritual, sino una necesidad biológica y emocional. Cuando nos desconectamos del otro, algo en nosotros se enferma. Cuando volvemos a vincularnos desde el alma, el cuerpo también sana. Así como los bomberos plantan flores en la ceniza, cada uno puede sembrar belleza en los lugares quemados de la vida. La red que une el mundo. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes suavizar una mirada, escuchar un dolor, encender una lámpara. Y en ese acto, aunque no lo veas, el universo entero se ilumina un poco más. Porque la conexión invisible no es una teoría, es el pulso silencioso que mantiene a la humanidad latiendo. Y cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, cuidar en lugar de ignorar, amar en lugar de temer, estás sosteniendo con tus propias manos la red que une el mundo. Capítulo 9. Sabiduría en movimiento. La danza con el cambio. La vida no se detiene jamás. Todo fluye, cambia, se transforma constantemente. Resistirse al cambio es como intentar atrapar el viento con las manos.
Cuanto más lo aprietas, más se escapa. La verdadera sabiduría consiste en moverse con la corriente sin perder el rumbo, aprender de cada giro, de cada caída y comprender que incluso el caos es un maestro disfrazado. Los ojos del corazón. La tradición maya decía con profunda verdad: los ojos no ven cuando el corazón no está dispuesto. Esa frase resume el principio del fluir consciente. No es el cambio lo que nos ciega, sino nuestra resistencia interior. Cuando el corazón se abre, incluso las pérdidas se convierten en lecciones. Y lo que parecía confusión se revela como una danza cósmica donde todo tiene un propósito. Fluir con la vida no significa pasividad resignada, sino alineación con lo esencial. Significa moverse con el ritmo natural de las cosas, sin rigidez ni obsesión controladora. El agua que enseña. El agua es el mejor maestro del fluir. No lucha contra las rocas, las rodea. No se resiste a caer, simplemente desciende. No teme al frío, se congela. No rechaza el calor, se evapora. Y en cada transformación, sigue siendo agua. Esa es la sabiduría en movimiento, adaptarte sin perder tu esencia. Cambiar de forma sin cambiar de propósito. Fluir sin desaparecer. La rigidez mental es el mayor obstáculo para la sabiduría. Cuando te aferras a una sola forma de hacer las cosas, el cambio te rompe. Cuando insistes en que la vida debe seguir tu plan, el universo te demuestra que tiene otros diseños. La flexibilidad consciente. Pero cuando aprendes a moverte con flexibilidad consciente, cada cambio se convierte en una oportunidad de expansión. La sabiduría en movimiento es la capacidad de soltar lo que ya no sirve sin dramatismo. Es reconocer cuando una etapa terminó sin aferrarte a ella por miedo. Es aceptar que lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy, y eso no significa fracaso, significa evolución. Los árboles más fuertes no son los más rígidos, son los más flexibles. En las tormentas, los que resisten quebrándose son los que no pueden doblarse. Los que sobreviven son los que bailan con el viento. Aprender del caos. El caos no es tu enemigo, es tu maestro más radical. Cuando todo se desmorona, tienes dos opciones: paralizarte en el miedo o moverte con confianza hacia lo nuevo. La sabiduría en movimiento elige lo segundo. Comprende que el caos es simplemente el espacio entre un orden viejo y uno nuevo. Es la zona de transición donde todo es posible. Si te quedas quieto esperando que el caos pase, desperdiciarás su poder transformador. Si te mueves con él, descubrirás que el caos es en realidad creatividad pura esperando ser moldeada. Tu transformación comienza ahora. Has llegado al final de estos capítulos, pero apenas estás comenzando tu verdadero viaje hacia la conexión invisible y la sabiduría en movimiento. Todo lo que aprendiste no son conceptos para admirar, sino herramientas para implementar inmediatamente en tu vida cotidiana. Ahora comprendes que la conexión auténtica es la fuerza más poderosa. Que la empatía no es debilidad, sino inteligencia elevada. Que fluir con el cambio es sabiduría práctica. Pero comprender no es suficiente. La transformación real ocurre cuando decides actuar conscientemente. Tu primer paso es simple. Hoy, enciende una lámpara para otro. Puede ser un gesto amable, una palabra de aliento, una sonrisa genuina. No lo hagas esperando nada a cambio. Hazlo sabiendo que iluminas tu propio camino. Observa cómo ese simple acto cambia tu vibración interna. Tu segundo paso es valiente. La próxima vez que enfrentes un cambio difícil, no resistas. Pregúntate: ¿qué está intentando enseñarme esta transformación? ¿Cómo puedo moverme con ella en lugar de contra ella? Practica ser como el agua, flexible, adaptable, inquebrantable en tu esencia. Tu tercer paso es generoso. Comparte tu conexión. Escucha profundamente a alguien hoy sin juzgar. Ofrece presencia auténtica. Crea un puente donde antes había distancia. Como los bomberos que plantan flores en la ceniza, siembra belleza en los lugares quemados. La pregunta final. La pregunta final no es si puedes conectar auténticamente o fluir con sabiduría. La pregunta es: ¿comenzarás hoy? ¿Encenderás lámparas para otros? ¿Te moverás con el cambio en lugar de resistirlo? ¿Compartirás tu vibración más elevada?
Tienes el conocimiento. Tienes los ejemplos. Tienes el poder de elegir. La diferencia entre vivir desconectado o vivir conectado se reduce a una decisión sostenida. La decisión de resonar, fluir y compartir. Tu conexión invisible está lista. Tu sabiduría en movimiento espera ser activada. Comienza exactamente ahora. Conecta. Fluye. Comparte. Recuerda, quien enciende una lámpara para otro ilumina su propio camino. Los bomberos plantan flores en la ceniza. El agua rodea las rocas sin resistir. La conexión invisible es el pulso que mantiene a la humanidad latiendo. La sabiduría en movimiento es bailar con el cambio sin perder tu esencia. Tu transformación comienza en este preciso instante. Fin de los capítulos. Tu vida conectada con sabiduría en movimiento comienza exactamente ahora.